Mis hermanos, Dios les bendiga. Les habla un día más su hermano Teo en Cristo para compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 20 de Josué. Pongamos, mis hermanos, atención, abrámosle el corazón al Señor y interioricemos las palabras de hoy día. Voy a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yahvé habló a Josué en esta forma: di a los hijos de Israel que designen ciudades para los que tienen que refugiarse según les indiqué por medio de Moisés. Estas ciudades servirán de asilo a todo el que mate a un hombre involuntariamente. Allí podrán refugiarse para escapar a la venganza del pariente del difunto. El que haya dado muerte a un hombre escapará a una de estas ciudades y se presentará en la puerta de la ciudad para exponer su caso a los ancianos. Estos le darán acogida y le designarán un lugar para vivir entre ellos. Y si llega el que quiere vengar al muerto, no lo entregarán en sus manos, porque cuando mató a su prójimo, sin quererlo ni tenerle odio, permanecerá en aquella ciudad hasta que comparezca ante la asamblea para ser juzgado, y hasta que muera el sumo sacerdote, que en esa fecha esté en funciones. Entonces podrá volver el que dio muerte a un hombre a su patria y a su casa desde donde huyó. Señalaron pues a Cades en la Galilea sobre los cerros de Neftalí y Siquem, en los cerros de Efraín y en Cariat Arbe, o sea, Hebrón, en los cerros de Judá. Más allá del Jordán, al oriente de Jericó, destinaron a Bosor, situado en el desierto de la meseta de la tribu de Rubén, a Ramot en Galad, de la tribu de Gad, y a Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas ciudades fueron señaladas para todos los hijos de Israel y para los forasteros que habitaban entre ellos, a fin de que sirvieran de asilo al que sin querer hubieran dado muerte a un hombre. Ese no será muerto por el pariente de la víctima antes de haber sido juzgado por la comunidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como vemos en este capítulo, estas ciudades eran de refugio. Dios ya le había hablado a Moisés, ya le había dicho de qué manera él quería que estas ciudades fueran. Tenían que poner ciudades de refugio para aquellos que dieran muerte a alguien sin quererlo, ¿verdad? Por ejemplo, accidentalmente, cuando suceden accidentes y alguien le da muerte a otro, obviamente que el familiar del muerto pues va a querer vengarse. Y entonces Dios le pidió a Moisés, desde que venía con Moisés caminando por el desierto, le pidió que de favor hiciera esta clase de ciudades para que hubiera un refugio para aquellos hombres que habían dado muerte accidentalmente a un hombre. Y entonces los que se refugiaran aquí en estas ciudades no podían salir sino hasta la muerte del sacerdote que estuviera a cargo, ¿verdad?, en ese lugar. Y tampoco, mis hermanos, podía venir el familiar del muerto y querer sacar al que había dado muerte al familiar, porque no era válido. Les había pedido que hicieran esta clase de protección para el asesino, y no asesino porque en realidad yo no le podría llamar así, mis hermanos, porque accidentes suceden en esta vida. Inclusive yo conozco de personas, ¿verdad?, que han dado muerte a un familiar. Ese familiar no quiso darle muerte en realidad a su hermano o pariente de cualquier clase que haya sido. Entonces, mis hermanos, para eso eran estas ciudades. Es como lo que hoy existe en la actualidad aquí entre nosotros. Las cárceles que se han hecho. Era como una cárcel. Simplemente que ellos, los que habían matado antes en aquel tiempo a alguien sin querer, ellos tenían sus casas allí en esa ciudad. Era muy diferente a lo que es hoy en la actualidad una cárcel. Una cárcel, pues, es un encierro total. De allí no se puede salir ya estando allí en esa cárcel. Es mucho más horrible que en aquel entonces. Las ciudades que se hacían, pues podías vivir, podías comer, podías salir, platicar entre ellos, pero no podías salirse de esa ciudad. Era también un encierro, pero una ciudad es muy diferente a una cárcel. Y entonces, hermanos, todo esto Dios lo permitió para que no hubiera asesinos, para que no hubiera gente que se vengara nada más por vengarse, ¿verdad? Porque hoy en la actualidad podemos ver
eso entre nosotros. Podemos ver hermanos, hermanas, que se tienen odio y de repente, pues una familia da muerte a otra familia. Y eso pues no debe de suceder entre hermanos, ni mucho menos sentir nosotros odio hacia los demás. Pero esto, mis hermanos, era en aquel entonces. Hoy en la actualidad ya las cosas son muy diferentes. Hoy en la actualidad nosotros no debemos ni siquiera sentir odio por nadie, ni aunque accidentalmente alguien le haya dado muerte a un familiar, porque no debe existir el odio entre nosotros. Dios nuestro Señor pensó todas las cosas para el pueblo de Israel bien perfectas, que ellos las fueron imperfeccionando después. Ese fue el problema de ellos, pero Dios puso toda una perfección para los israelitas, que más tarde yo no entiendo por qué llegaron a fallarle. Y no es que yo lo diga de esta manera, mis hermanos, pero Dios habitaba en medio de ellos, y Dios tenía elegidos con los cuales hablaba para que fueran a hablar al pueblo de Israel y no se desviaran. Cuando Él hablaba con los profetas, les hablaba para que fueran y hablar a los israelitas, que no se desviaran del camino, porque de lo contrario ellos iban a sufrir las consecuencias. Consecuencias que nuestro Señor, pues obviamente, yo me imagino que Él no quería hacerle daño al pueblo de Israel. Pero sobre advertencia, mis hermanos, pues ¿qué se puede hacer? Cuando estamos advertidos, podemos ver también hoy, en la actualidad, cómo vivimos nosotros. Estamos llenos de pecado, somos pecaminosos. Y Dios, mis hermanos, nos lo advirtió. Claro que nos lo advirtió. A través de las Escrituras, solamente que hay muchas personas que pues jamás han escuchado, ni nadie jamás les ha hablado de la palabra de Dios. Y entonces, pues, ¿de qué manera? ¿De qué manera se van a acercar a Dios? Necesitamos de Él para crecer en santidad. De otra manera, mis hermanos, vamos a estar totalmente desviados. Así es que, hermanos, busquemos pues de Dios para crecer en santidad y para crecer en amor a Él, y que no dejemos de ser protegidos por Él. El pueblo de Israel nunca dejó de ser protegido, ni nunca dejará de ser protegido. Simplemente que los daños que entre ellos mismos se hacen, también entre nosotros los tenemos, ¿verdad? Nos hacemos daño aquí entre nosotros, entre la humanidad, y por eso Dios, mis hermanos, a veces nos manda un freno que nos frene, que nos ponga un alto para que reflexionemos y volvamos a Él. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tenga un feliz día.